Estoy ahora en la compañía del señor Gastón Pacheco. Él es primer vicepresidente de ADEX, la Asociación de Exportadores, un gremio muy importante en nuestro país por su constante aporte al desarrollo de la actividad privada. ¿Cómo está, señor Pacheco? Un gusto tenerlo con nosotros. Un gusto estar por acá. A ver, empecemos, queremos tocar varios temas de la coyuntura económica. Empezaremos por este tema del plan de diversificación productiva que hace no mucho ha planteado, sugerido el Ministerio de la Producción a través de su titular, el señor Gessi. Está recibiendo algún tipo de aportes, críticas, pero para el gremio, ¿cómo lo ven? Porque además, dicho ese paso, ha ido modificando de nombre, ¿no? Primero se le llamó plan de industrialización, en anteriores oportunidades fue materia de esta Comisión por la Competitividad, que también ha ido migrando tantas veces de nombre, pero yo no sé si, digamos, el Perú lo que requiere en este momento son más planes y no acciones, pero bueno, son los gremios los que tienen la palabra, los que están metidos jugando en la cancha. Bueno, efectivamente vemos con mucha expectativa el lanzamiento de este plan. Creemos que es una señal muy positiva, muy saludable, que hacía falta para refrescar el debate nacional. ¿Por qué cree usted que es así de importante? Porque la percepción que teníamos era un poco de que el país estaba gobernando en piloto automático. Correcto. Y que entonces estábamos un poco a la suerte, a merced de los acontecimientos internacionales. Y creemos que el país tiene que estar en control de su propio desarrollo, ¿no? De hecho, cuando al presidente hace unos días se le pregunta en una entrevista qué pensaba de la desaceleración, es lo primero que dice, contexto internacional. Y de ahí, a nivel interno, bueno, haremos lo que podamos a nivel de destrabamiento de permisología. Pero claro, ese anuncio se ha hecho hace 3 o 4, 5, 6 meses y no vemos ningún resultado. Hasta ahora no. ¿Y este plan nos puede dar mejores resultados? Esperemos que sí. El ministro Gessi ha iniciado su gestión con mucho entusiasmo. Es una persona muy competente, digamos muy capaz, que no despierta además ninguna susceptibilidad sobre su orientación ideológica. Él viene a trabajar en la banca internacional. No, es una de manera de primer nivel. Solamente podemos tener una actitud positiva y esperanzada de que se tomen las medidas que tanta falta nos están haciendo y que tienen tanto tiempo postergadas. Ojalá que el plan no se quede solamente en un listado de buenas intenciones. Creemos que los problemas que pretende atacar el plan son graves, son profundos, son antiguos, no son ciertamente solamente de este gobierno. Y por esa misma razón creemos que es un esfuerzo que tiene que estar acompañado por todo el gobierno, no solamente por el ministro de la Producción, sino tiene que ser una bandera de lucha del primer ministro y del propio presidente de la República. Ellos tienen que asumir los costos que va a implicar cambiar el statu quo, que eso nunca es fácil, uno siempre encuentra resistencias, intereses para que las cosas se queden como están. Pero sabemos y estamos viviendo los problemas que tiene el statu quo. Estos problemas de inseguridad, todos tienen también un elemento que termina cayendo por el lado económico. Pero por supuesto, si hasta cupos que se están cobrando, restricciones para la inversión, bueno, son exactamente, o sea, mientras no haya la posibilidad para el peruano promedio de acceder a un empleo digno, la tentación y la amenaza permanente de la inseguridad va a ser bastante. Ahora, si uno tuviera que poner el plan o trasladar el plan a una lista de prioridades y de urgencias, para ustedes, ¿qué es lo que debería hacerse para ayer, digamos? Porque hay cosas que están absolutamente retrasadas, ¿no es cierto? Pero ¿qué debería, digamos, abordarse como urgencia? Alguna vez lo hemos conversado, hay dos preocupaciones centrales y una tercera que tiene que ver con la filosofía del gobierno. Las dos preocupaciones centrales son el tema tributario y el tema laboral. Mientras esos dos ejes de la actividad productiva no se enfoquen de una manera moderna, acorde con el siglo XXI, que busque igualdad de oportunidades, que busque promover las capacidades productivas de todos los peruanos, va a ser muy difícil que logremos revertir esta tendencia a la informalidad. ¿Dónde está el principal problema en el ámbito tributario, cree usted? Tasas muy altas, un sistema tributario sumamente complejo. Ustedes van por un tema de reducción de tasas, básicamente IGB. Y simplificación. No solamente IGB, renta. En el Perú la renta representa apenas unos 3 o 4 puntos del PBI, debería ser el doble o el triple, porque son los privados y son las personas las que deben financiar el Estado. En la medida en que el Estado le carga la mano a las empresas, efectivamente las personas no pagan esa factura o creen no pagarla, pero en realidad lo que está ocurriendo es que le impone una ineficiencia a las empresas que termina costando
menos productividad, menos empleo al final. ¿Y eso qué supone? ¿Bajar impuesto a la renta? ¿Para qué? ¿Para que más empresas, digamos, se incorporen a la formalidad? Mire, la principal preocupación en los próximos 5 años para el Perú debería ser formalizar la economía. No es un problema de recaudación. No se trata de decir no hay que recaudar. Obviamente hay que recaudar, pero si estamos recaudando apenas 3 o 4 puntos de PBI en renta, tenemos que pensar maneras alternativas de generar mucho más que eso. El IGB es una tasa altísima, tiene una tasa altísima que impide a la mayoría de la población entrar en un ciclo productivo formal. Prefieren esconderse en la informalidad, con una tasa de 18% es sumamente rentable. Para usted eso tiene que bajarse de manera progresiva, ¿hasta qué nivel? Por lo menos yo diría entre un 10 y un 12%. Y digamos, en un periodo de 4 o 5 años de manera... Mientras más rápido, mejor. O sea, si vamos a tener los beneficios de la formalidad, es mejor hacerlo rápido. Si el temor es la recaudación, entonces uno dice, no, vamos poco a poco. Claro, el primero que se va a poner es el ministro de Economía. Dice, ni hablar, voy a reponer mi volumen de recaudación. Por eso es que necesitamos hacer un esfuerzo de imaginación y de romper paradigmas, porque si seguimos en lo mismo que hemos venido haciendo los últimos 50 años, no vamos a obtener resultados distintos. Correcto. Y ya sabemos que este camino conduce a la informalidad y a un nivel de competitividad de las empresas peruanas sumamente bajo. Igual, y en el caso del laboral me imagino que algo similar, que es muy similar. Eliminar sobrecostos como cuáles. Por ejemplo, acá este gobierno nada más se ha encargado de dictar estas normas sobre seguridad y salud en el trabajo. Sí, es una norma que la vienen criticando muchas personas, ¿no? Exacto, porque uno lo que critica no son los objetivos de la norma, todos los comparten. Lo que uno no tenemos por qué aceptar es que traten a todas las empresas como iguales. Hay empresas que están naciendo, hay empresas que están consolidadas. Una empresa que está naciendo tiene pocas probabilidades de incurrir en todos esos sobrecostos. Una empresa consolidada que le va bien, pues entonces que lo haga y que en la medida en que haga más de estas cosas debería ser recompensada también por el Estado. O sea, segmentar el tipo de costo laboral que por tamaño de empresa, porque en realidad yo sí reconozco que en el caso de la ley MIPES, por ejemplo, hubo un gran paso y le han ahorrado un sobrecosto inmenso a las empresas que están surgiendo. Efectivamente, se paga la mitad de la CTS, la mitad de las vacaciones, pero es un respiro, ¿no es cierto? Y además ha permitido la formalización de millones de trabajadores en el campo, que antes trabajaban en la absoluta informalidad. Entonces, sí tiene efectos positivos. Quizá no tanto, no tan rápido como uno quisiera, pero esa es la manera de construir una pared, ladrillo por ladrillo. Si uno quiere tener la casa concluida en el día 1, es imposible. Es imposible. Entonces, aparte de todo eso, que yo les decía, hay un tema también de filosofía del gobierno, y es que en la aplicación de las normas, el gobierno trata de demostrar la culpabilidad del privado. Entonces, cuando uno enfrenta al gobierno, uno lo hace con temor porque sabe que lo que viene del Estado no es a fiscalizar si uno está cumpliendo de buena fe la norma. ¿Se refiere usted tanto en la parte tributaria como la otra? O sea, y en todos los permisos. Exacto. Ese es el origen el Estado presume que uno está incumpliendo la ley. O sea, hay mala fe, Y la misión del fiscalizador es encontrar esa falla. Porque sabe que pero si se presume la falta, entonces evidentemente tiene que encontrarla como sea, en cualquier elemento. Y peor aún cuando se establecen mecanismos de promoción, por ejemplo a la SUNAT, de premios y de incentivos en la medida en que aumenta la recaudación. Las multas en los últimos años se han duplicado, la recaudación por multas, y es consecuencia de que ese presupuesto es un presupuesto adicional para las entidades públicas. Entonces la mentalidad con la que está actuando el gobierno es la de extraerle recursos al sector privado. Si uno ya sabe que de todas maneras va a venir la multa sí o sí, entonces tienes que encontrarla, pues, de alguna manera. Y lo malo de eso es que abre la puerta a la corrupción, a la informalidad. Pero por supuesto, pues, ambas cosas, de manera, el que no quiere cumplir se va a ir por el negro, ¿no? A pagar en negro, sin ningún tipo de comprobante y teniendo a la gente digamos, con el déficit de derechos que debería corresponderle. Ahora, usted me habló de 3 elementos. Me habló del tema tributario, del tema laboral y hay un tercer elemento. El tercero era esta filosofía del gobierno de tratar de romper de encontrar la culpabilidad del privado. De manera que si uno, por ejemplo, paga su IGB, pero tiene una falla, es igual que si no pagara el IGB. O sea, es el mismo grado de culpabilidad, el mismo grado de problema. Hacemos labores que corresponden al sector público, a la SUNAT, hacemos percepciones, hacemos extracciones. Nos cuesta, tenemos que modificar nuestros sistemas informáticos para poder atender esos nuevos requerimientos, pero si hay una pequeña falla, hasta responsabilidad penal tienen los gerentes. Entonces, es una mentalidad de persecución, de acoso al sector privado. Eso es lo que tiene que cambiar. El Estado tiene que entender que la empresa es un socio indispensable
para el desarrollo. Si no lo confronta de esa manera, si no lo acoge, si no lo estimula, entonces lo que termina generando es esta duplicidad con la informalidad. Porque claro, en realidad, como la formalidad está tan acotada, digamos, el Estado mira de esa manera al contribuyente formal, porque en realidad si mirara la inmensa masa de no contribuyentes, ahí tendríamos la explicación de que ¿no? de por qué se finalmente, ¿cuál es el incentivo para ser formal? Si al final lo único que va a lograr es formalizándose, tener inspecciones de SUNAT, tener inspecciones de INDECI, tener inspecciones de las municipalidades, tener inspecciones de las entidades del sector público, llámese SENASA, DIGESA, DIGEMIN, y todas ellas van a venir a encontrar las fallas. Las fallas, entonces, con los mismos incentivos perversos que ya sabemos. Exactamente, entonces el estímulo, vamos a terminar empujando a muchas empresas a la informalidad. Y algo que pregona este gobierno, que es la inclusión, termina siendo un boomerang. Lo que se está generando es la exclusión. La exclusión es de la restarle derechos al trabajador. Al cabo de 10 o 15 años más de gobierno de este tipo, vamos a terminar con un país lleno de grandes empresas, pocas y muy pocas microempresas, y el resto informal. Y pobres. Vamos a la pausa, señor Pacheco, y seguimos conversando acerca de este plan de diversificación productiva. Ahí volvemos. Estoy con el señor Gastón Pacheco, primer vicepresidente de ADEX, hablando de este plan de diversificación productiva que ha lanzado el gobierno. Hemos hablado lo que para ADEX, señor Pacheco, es la principal preocupación, el tema del tema tributario, el tema laboral y el tema de esta mala relación que hay entre privado y Estado en cuanto a permisos, autorizaciones y la vocación con la que va el Estado a identificar ilegalidad y ausencias y la actitud de defensa que puede tomar el privado ante tal situación, que no es nada productiva y nada positiva. ¿Qué más de este plan de diversificación les parece importante y que debería, digamos, aplicarse con mayor velocidad o con mayor eficacia? Sin ninguna duda, la identificación de las trabas y de las obstrucciones que hay al proceso productivo son bienvenidas, van a ser muy útiles. Ojalá, como decíamos al comienzo, que la capacidad que tiene el Produce de lograr los cambios que se requiere, algunos de los cuales van a tener que pasar por el Congreso, esté ahí, que no se quede solo en el enunciado, solo en el buen deseo. Esto va a involucrar a todos los sectores del poder en el Perú, ¿no? A todos los niveles, gobiernos, el Poder Ejecutivo, los gobiernos regionales, los gobiernos municipales, las entidades, las empresas, digamos, del sector público, las entidades del sector público, perdón, tipo DIGESA, SENASA, DIGEMIT, etcétera. Todas estas entidades tienen problemas en su legislación, que finalmente es una legislación hecha para otro país, de otra época, de otro tamaño. Y no hemos incorporado todavía los beneficios de la tecnología. Entonces, es hora de que haya una modernización de parte del sector público para acompañar el esfuerzo que hace el sector privado en el crecimiento. Perfecto. Una de las cosas que están preocupando muchísimo es este crecimiento de la brecha comercial externa que tiene el Perú, ¿no? Hemos pasado de un volumen significativo de exportaciones, ya no solamente del sector tradicional, sino del no tradicional, a una disminución en la velocidad de nuestras exportaciones, que se explica por un lado, como bien se ha dicho, un tema de precios, pero también en falta de mayor volumen en nuestras exportaciones. Usted está planteando cómo ven este asunto y cómo ven el tema de la diversificación de nuestra oferta exportable, que puede, digamos, constituirse en la alternativa a una situación de retracción como la que estamos viviendo. Sí, yo creo que en el Perú hemos vivido, digamos, una primera ola de liberalización en los 90, en la primera década de este siglo, que permitió una explosión en el crecimiento productivo del país. Ese crecimiento se ha ido agotando durante la segunda década y creo que hace ya rato que hemos debido darle un segundo impulso. Ese segundo impulso puede ser este plan de diversificación, en la medida que se identifiquen los cuellos de botella, se identifiquen los procedimientos más engorrosos y se haga una acción eficaz para reducirlo. Eso permitiría que los privados rápidamente vuelvan a recuperar la confianza, usen su imaginación, su esfuerzo, su tenacidad
para abrir mercados en el exterior y no para sacarle la vuelta a la normativa peruana o para sobrevivir simplemente agobiado por las sobrecargas locales. Entonces, en la medida en que creemos condiciones nuevamente para que los privados vuelvan a empujar hacia adelante este coche, el efecto se va a sentir rápidamente de nuevo. Muchas veces reclamamos al Estado que tome acciones más decididas, más firmes. Lamentablemente no hemos visto resultados hasta ahora. La Secretaría de la Competitividad ha estado creada, pero su agenda, digamos, de alguna manera ha quedado neutralizada, no ha trascendido mayormente. Esto esperemos que sea como un golpe para devolverle ánimos a la misma iniciativa del Estado, para devolverle confianza al sector empresarial de que estamos encaminados en la ruta del desarrollo nuevamente. Ahora, digamos, espacios como la Alianza del Pacífico, los nuevos TLC, que yo digo nuevos por decir, pero en realidad yo veo que ahí ha habido un frenazo también en el tema de TLCs, deberían ser, digamos, deberían continuar siendo, mejor dicho, motores de nuestras exportaciones. Pero, ¿ustedes cómo ven desde AES esta situación? Hay un bajón, se siente un bajón. No bueno, sé si usted siente lo mismo. Por el lado del comercio exterior, yo creo que siempre se podrán firmar más TLCs, pero yo diría que ya dentro del 80-20, digamos, lo que es relevante, lo que tiene efecto visible y evidente para el país, ya está firmado. Lo que ahora necesitamos nosotros es reforzar nuestra oferta exportable. Esa es la parte que necesitamos trabajar intensamente. Y ojalá y para esto sirve esta gente de la competitividad, ¿no? Exactamente. Este plan esperemos que contribuya en esa dirección, porque eso es lo que está necesitando el Perú. Necesita utilizar más los TLC firmados. Hasta ahora, digamos, se han usado mucho en un sentido, en el sentido de sacar productos todavía está bastante limitado. Bueno, pero ahí la agenda es muy extensa porque tendríamos que hablar de la brecha de infraestructura que aún está pendiente, concesión de puertos, de aeropuertos, que está pues lentísima. O sea, digamos, a duras penas se ha podido sacar esta línea 2 del metro, pero en realidad yo no entiendo por qué la lentitud y la dificultad para armar una agenda más rápida en cuanto a captación de inversiones. Y que sea no solamente entregar la concesión, porque por ejemplo la concesión a ICA ha estado entregada desde hace muchos años, pero no se ejecuta porque el Estado no entrega los terrenos. La concesión de la carretera central está entregada hace muchos años, pero no se ejecutan las ampliaciones porque el Estado no entrega los terrenos. Entonces, no es solamente el hecho de decir ya se entregó la concesión. Firmé, de ahí cómo hago. Claro. Y mire, al final eso es negativo porque la percepción que termina teniendo el ciudadano común es que han hecho un negocio. El concesionario. El concesionario, y no le ha dado el servicio esperado. Lo normal en una concesión es que primero se haga la inversión y luego se entrega la concesión, o que la inversión acompañe a la concesión. En el Perú se da la concesión y la inversión llega años después. Entonces, eso es algo que tenemos que cambiar y ojalá que de nuevo en estos últimos 2 años el gobierno ha empezado, ciertamente este año ha empezado a entregar más rápido. Lo que necesitamos ahora es que se preocupe de que eso que ha entregado se empiece a ejecutar en los plazos así es previsto, si no se posterga para las calendas griegas. Quería sacarlo del tema porque que nos cuente un poquito sobre esta nueva edición de la Expo Alimentaria. Se va a llevar a cabo del 27 al 29 de agosto. Y bueno, es la 6ª feria de Expo Alimentaria. Van a arribar aproximadamente 2.500 compradores internacionales que adicionalmente pues piensan establecer negocio con sus pares peruanos, con los pares locales y otros países, y de otros países van a generar, se dice, ingresos por más de 7 millones solamente el sector turismo. Esto lo ha informado el representante, el señor Alegría, director del grupo Peruvisión. Solamente 7 millones en el sector turismo es más que interesante. Y han combinado el tema de la Expo Alimentaria con el sector turismo, que es además un rubro muy dinámico, ¿no? Efectivamente, porque hemos visto con gran alegría y con satisfacción cómo el crecimiento de la Expo Alimentaria ha sido exponencial. En su primera edición, el área que ocupaba la feria era un poco más de 6.000 metros, hubo 190 expositores. En esta edición ya son más de 23.000 metros cuadrados, casi 5 veces más grande, son cerca de 500 expositores. Entonces vemos que hay un interés
creciente de parte del sector privado nacional, pero además acompañado por visitantes extranjeros. La cifra que mencionabas, sí. 2.500 visitantes extranjeros que no son turistas, son compradores, son gente de negocio que viene aquí a cerrar tratos. Y este año una cosa que nos llena mucho de satisfacción es ver compradores del Reino Árabe, de Arabia Saudita, de Yemen, es decir, una serie de países que normalmente no están en nuestros radares. Que ellos estén interesados en venir al Perú a cerrar negocios es muy halagador y nos compromete... Parece que tienen las pilas, ¿no? Porque en realidad los que le falta pilas somos nosotros. Ellos, el otro día estuvo acá el representante de la Cámara Peruano-Árabe y decía, oye, pero si ya tenemos un documento firmado, ¿cuándo van las misiones peruanas allá a conocer nuestro mercado, nuestra realidad? Bueno, ellos están acostumbrados a hacer los negocios más rápido que nosotros, creo. Ciertamente. La experiencia en el Perú es escasa todavía en materia de abrir mercados. La percepción que hay del pequeño productor exportador es que se requiere una inversión muy grande, se requiere mucho conocimiento específico sobre normativas, sobre procedimientos, y entonces hay un poco de temor a irse a destinos muy lejos donde la mercadería llega en mal estado o por supuesto. No hay cómo recuperarla, o no en las condiciones que debería no en las condiciones que quería. Cualquier problema, digamos, documental o de trámite va a implicar la pérdida del mercado. Entonces ha habido un poquito de atraso, digamos, en lograr que se aprecie la magnitud, pero estos son compradores de 5.000 millones de dólares año en productos de horticultura y fruticultura. Entonces son grandes compradores, tienen acceso a grandes mercados. Entonces es la posibilidad de introducir productos de nicho, orgánicos, naturales, con propiedades nutracéuticas, que sería pues una verdadera revolución y muy en línea con la diversificación productiva. Así es de lo que estamos hablando. Estamos hablando pues de una variedad de productos. Estos 400 o 500 expositores que vamos a tener cubren más de 20 actividades distintas, ¿no? Entonces tenemos una verdadera diversidad exportadora, ¿no? Entonces no hay que olvidarse, esto es del 27 al 29 de agosto, esto se va a llevar a cabo en el Centro de Convenciones Jockey. En el Centro de Convenciones Jockey Club, ¿no? Jockey Club. Ahí tendrán ustedes la posibilidad de tener esta enorme mesa de negocios que se va a armar ahí con compradores de toda parte del mundo. 2.500 visitantes no es poca cosa, así que hay que ponerse las pilas a nuestros exportadores. Gracias, señor Pacheco, suerte y ojalá que el plan de diversificación productiva aterrice en idea de urgencia y de rápida implementación. Ojalá que sí. Gracias por acompañarnos. A ustedes también muchas gracias por acompañarnos hasta una nueva edición de Economía en Directo.